el Día de Muertos y Halloween. Ambas fiestas tienen estrecha relación porque se celebra todo lo relacionado con la muerte y las tinieblas. El Halloween es una fiesta de origen pagano que se celebra en la noche del 31 de octubre. Es la víspera del Día de Todos los Santos y que tiene sus raíces en el antiguo festival celta conocido como Samhain, en el que festejaban al dios de la muerte. Esta fiesta inició con los antiguos paganos druidas de Europa antes de Cristo. Los druidas eran personas de la clase sacerdotal en Gran Bretaña, Irlanda, algunas zonas de España, Francia e Italia y posiblemente otras partes de Europa. Ellos celebraban el 31 de octubre a su dios Samhain o dios de la muerte. Su fiesta tenía diferentes significados. Uno de ellos era para agradecer a su dios por las cosechas. Otro significado era que terminaba un año e iniciaba otro. Ellos acostumbraban disfrazarse para celebrar su ceremonia. Sus rituales eran malvados, incluso hacían sacrificios de animales y sacrificios humanos para agradar a su dios. También practicaban adivinación, mientras hadas, brujas y duendes atormentaban a las personas en el campo. En esta fecha también iban de casa en casa y pedían comida o bienes. Todos los que entregaban cosas les prometían prosperidad, y los que no daban nada les enviaban maldiciones, como la muerte de uno de sus seres queridos. La gente atemorizada les daba ofrendas de comida o bienes materiales para que los espíritus con hambre no los molestaran. A través de los años, con las diferentes conquistas e invasiones, la institución de una sola religión, como fue el cristianismo, favoreció la difusión de esta celebración a diferentes partes del mundo, quedando como Halloween o víspera de Todos los Santos. Por testimonios de ex satanistas, podemos enterarnos que la noche del 31 de octubre, los satanistas hacen sacrificios de animales y humanos, y que para ellos y las brujas, el 31 de octubre es la fecha más especial del año, porque ellos celebran el cumpleaños de Satanás. Reflexiona, esta celebración no es un juego, es una fecha en la que más nos debemos cuidar y pedir la protección de Dios en nuestras vidas, porque últimamente muchas escuelas e incluso la Iglesia Católica promueven el Día de Muertos y Halloween. Con el paso de los años, estas festividades se han acomodado para celebrar a las tinieblas. El Día de Muertos se ha mezclado con la fiesta de Halloween en Estados Unidos y en diferentes países, porque se disfrazan de fantasmas, demonios, brujas, muerte y todo tipo de disfraz que a la gente se le ocurra. También en estas fechas miran películas de terror, visitan lugares encantados, consultan brujos, adivinos, etc. Hay muchas personas que lo ven tan inocente y divertido, disfrazar a sus hijos de seres horripilantes. Incluso salen en sus vecindarios a pedir dulces, diciendo las palabras de truco o treta, repitiendo la antigua tradición de los druidas, que si no les dan dulces, hacen una travesura en la casa del vecino. Lo mejor que debes hacer es encerrarte con tu familia y orar a Dios para que los proteja, porque en muchos lugares les regalan dulces envenenados con drogas e incluso con alfileres para que los niños al comerlos mueran o terminen en el hospital. Piensa, ¿te gustaría que le pasara algo a tu familia en este día? Sin duda alguna, Halloween es una fiesta totalmente satánica. Todo lo que se hace es para adorar a Satanás. Días previos a esta fiesta o durante estas fechas, muchas personas y animales desaparecen para ser sacrificados a Satanás. La maldad es mucha en esta fecha. En todo el mundo, aunque muchos la disfracen como una fiesta sana y divertida, en realidad es una fiesta totalmente peligrosa. Segunda de Corintios 11:14 nos dice:
Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así como el Halloween en Estados Unidos es el inicio de la celebración de todos los santos y los fieles difuntos, en México, como en muchos otros países, celebran Día de Muertos o los fieles difuntos, que es como le llama la Iglesia Católica. Así como Halloween empezó desde hace muchos años, la celebración del Día de Muertos inició cientos de años atrás, desde la época prehispánica, con nuestros antepasados que veneraban a los muertos, porque creían que sus almas andaban vagando en este mundo y no podían llegar a un lugar de descanso. Las creencias y la forma de celebrarlo cambian un poco en diferentes países, porque en algunos lugares la celebración a los muertos empieza desde el 28 de octubre. Sin embargo, la gran mayoría inicia el 31 con la preparación de todo para celebrar el 1 y 2 de noviembre. De manera general, estas fiestas que iniciaron más de 1000 años atrás se han acomodado en el calendario y aunque en algunos lugares cambie un poco el nombre de la celebración o la forma de celebrarlas, en conclusión rinden adoración a la muerte y al mismo diablo. Los católicos el 1 de noviembre celebran Todos los Santos, porque creen que en esta fecha regresan las almas de todos los que salieron del purgatorio y ahora están en la presencia de Dios. El 2 de noviembre celebran el Día de los Fieles Difuntos, porque creen que en este día regresan las almas de todos los que murieron recientemente y que sus almas andan vagando en este mundo, mientras otros creen que las almas salen por un momento del purgatorio, donde están sufriendo tormento para pagar sus pecados y después pasar a un lugar mejor. Hay diferentes creencias, sin embargo, todos hacen algo para recordar a los muertos. En algunos lugares limpian y decoran las tumbas con flores y llevan diferentes tipos de comida. En muchas casas hacen altares en honor a sus familiares que murieron. México es un país que sobresale por la gran creatividad y tributo que hace a sus muertos, por la variedad de platillos, decoraciones, bebidas, disfraces, bailes, canciones y poemas que componen a sus muertos. En diferentes países visitan las tumbas, las decoran, pero hay lugares donde hacen mucho más que decorar y visitar la tumba, como en Comuch, Campeche, México, en donde cada año sacan los huesos de sus familiares, los limpian y los vuelven a guardar. Otro ejemplo es el municipio de Pátzcuaro, Michoacán, donde la gente se queda toda la noche en el cementerio, porque quieren estar presentes cuando regresa el alma de su ser querido. A todos nos gustaría ver de nuevo o pasar un rato con nuestros seres queridos que ya murieron, pero ¿será verdad que las almas de los muertos regresan? La palabra de Dios nos dice que los muertos no vienen. Por lo tanto, ellos no pueden regresar para participar de las ofrendas que la gente les hace. El mismo Señor Jesús dijo la parábola del rico y Lázaro en San Lucas 16, 19 al 31, que los muertos no pueden salir ni por un momento, aunque el alma de la persona que murió esté en un lugar de tormento, no puede regresar ni siquiera un minuto. No sabemos quién inventó que las almas de los muertos pueden regresar, pero la palabra de Dios en más de una cita nos da a entender que cuando alguien muere, se va para siempre, al menos que suceda un milagro de resurrección, como fue el caso de Lázaro, que está escrito en San Juan 11, 38 al 44. También está el caso de David en 2 de Samuel 12, del 21 al 23. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él,
te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Entonces, ¿recibirán las ofrendas y celebraciones que se hacen en su honor? Lo de sacrificar ofrendas a los muertos es una tradición muy antigua que se ha practicado desde hace miles de años. Sin embargo, la Santa Biblia nos advierte que cuando se ofrece comida, frutas, bebidas, pan y todo lo que pongan, en realidad no lo disfrutan las almas de los muertos, sino los demonios. En 1 Corintios 10:20 nos dice: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Cuando se hacen sacrificios para personas muertas, para ídolos, dioses del sol, de la luna o de X cosa, la palabra de Dios nos dice en Deuteronomio 32:17: sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. En Isaías 65:3 y 4 nos dice: pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo, y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Dios nos advierte que no practiquemos este tipo de cosas porque no le agradan, y mejor obedezcamos su palabra. Todo lo que se hace por un muerto es en vano, porque es imposible que regrese, y mucho menos a comer de todo lo que se prepara en su honor en el Día de Muertos. También son en vano las misas y rezos que se hacen después de que la persona muere. La Biblia también nos dice en Efesios 6:12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es verdad que hay demonios y huestes de maldad en las tinieblas y en los aires, que pueden manifestarse en esta fecha y participar de todo lo que la gente pone en las tumbas y en los altares. La Santa Biblia tiene de todo, solo debemos leerla. Día de Muertos es exaltación y adoración a la muerte. Si analizamos la celebración del Día de Muertos o fieles difuntos, en realidad se hace una fiesta de adoración a la muerte, y la Biblia nos dice que la muerte es enemiga de Dios. En 1 Corintios 15:26 nos dice: y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Algo que parece tan divertido y sin sentido como disfrazarse o pintarse de muerte, tiene sus consecuencias. En el Día de Muertos, la muerte es la más celebrada. Además de que la muerte es venerada, hay muchas personas que tratan de representarla con disfraces o pintándose la cara. Este tipo de prácticas inició desde hace muchísimos años. Por eso Dios nos advierte en Isaías 28:15: por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Esto que parece una actividad muy divertida, tendrá un terrible final, porque aún la muerte será lanzada al lago de fuego, y si ella será lanzada, todos los que la adoran se irán junto con ella. Apocalipsis 20:13 nos dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras.
y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Realmente no es un juego el tratar de imitar a la muerte. Reflexiona antes de vestirte, pintarte la cara o poner cosas en tu casa que adoren a la muerte. Si la palabra de Dios nos dice que no hagamos tales cosas, es mejor obedecer, porque algún día todos llegaremos a la presencia de Dios. Mucho cuidado. La palabra de Dios nos dice en Efesios 5:11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. La palabra de Dios es clara. Lee su palabra. Dios te ama y quiere perdonar tus pecados. Su palabra nos dice en San Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dios te bendiga y espero que reflexiones y no seas partícipe de estas fiestas. Espero también que guardes y obedezcas la palabra de Dios para que te bendiga a ti y a toda tu familia.